La Sierra Nevada de Mérida, el máximo destino del montañismo en Venezuela. La que estás por ver fue una de las expediciones que más disfruté. Así era en el año 2001. Arribamos a Mérida un domingo de enero. La primera parada fue el mercado de Mérida para desayunar. De ahí fuimos a la Plaza Las Heroínas para alquilar el equipo que nos hacía falta y tomar el teleférico para iniciar el ascenso inmediatamente. Subiendo en el teleférico recordamos que este no funciona los lunes, así que teníamos que subir completamente hasta Pico Espejo y no aclimatar más abajo como teníamos planeado. Arriba nos encontramos con quien seguiría nuestro guía, Lapa. Comenzamos la travesía. Hicimos el recorrido relativamente corto hasta el primer campamento en Timoncito, que es el campamento base del Pico Bolívar. El mal de páramo nos afectó por el rápido ascenso. Nos sentíamos atontados y a las 6 de la tarde ya estábamos durmiendo. El lunes nos despertamos sin apuro, casi a las 9 de la mañana. Levantamos el campamento de Timoncito y continuamos la travesía hasta la Pueblita, base de la Concha. El trío de flojos instalamos el campamento y nos echamos a dormir nuevamente desde las 2 hasta las 4 de la tarde. En la tarde buscamos agua en el manantial de la Charca. Cocinamos y a las 7:30 estábamos durmiendo otra vez. Así culminó nuestra aclimatación. El martes nos levantamos para nuestro primer ascenso, el tercer pico más alto de Venezuela con 4.922 metros de altura, La Concha. El camino a este pico no es complicado, es como subir por un desierto rocoso y muy frío, que hacia arriba, en los rincones ocultos del sol, quedaban pequeños restos de las nevadas de invierno. Alcanzamos esta cumbre rocosa y poco llamativa, sin embargo tiene una de las vistas más espectaculares de la Sierra Nevada. Se puede ver la Sierra de Santo Domingo y el Mucuñuque, el Valle de la Laguna Verde, el Glaciar de la Corona y los picos Humboldt y Bonpland. El Pico Bolívar y atrás el Pico El Toro, la ciudad de Mérida y la Sierra de la Culata. Estando en la cumbre, distraídos, apareció una sombra enorme volando como a 10 metros del pico. Un cóndor. Nos quedamos tan perplejos que ni una foto intentamos tomar. Descendimos, recogimos el campamento y nos mudamos a la Laguna del Suero. Como costumbre y por el frío, nos acostamos al atardecer. El miércoles nos esperaba el día más fuerte de la expedición, subir con el equipo completo para acampar en el Glaciar de la Corona. Para variar nos levantamos tarde. Lapa se empezó a acostumbrar al ritmo del sueño que teníamos en esta expedición. A las 10:30 empezamos a subir la morrena de la ruta normal, lugar donde ocurre la mayor cantidad de accidentes a las personas que van al fondo. A la 1 de la tarde llegamos al glaciar. Lo cruzamos y armamos campamento justo en la base de la roca del Humboldt, nuestro primer campamento sobre hielo. En poco tiempo hicimos la cumbre del Humboldt, el segundo pico más alto de Venezuela, con 4.942 metros de altura. Bajamos para disfrutar del glaciar y derretir nieve para tener agua. El atardecer fue el más espectacular que se puedan imaginar. El glaciar se empezó a tornar anaranjado y el sol se escondió detrás del Pico Bolívar. Casi a las 8 de la noche todavía se veía el resplandor del sol detrás de las montañas, a pesar que los días de enero son cortos. La temperatura esa noche se salió del rango de medición del termómetro del reloj. Debió haber hecho alrededor de menos 11 grados centígrados. El jueves hicimos nuestra última cumbre, el Pico Bonpland, cuarto pico más alto de Venezuela, con 4.883 metros de altura. De todos los picos, este es el menos amigable. Hay que bordear el glaciar hasta llegar a su base y después hay que ascender por lajas de piedra suelta que se deslizan con el peso de las personas y que, de no tener cuidado, te pueden hacer rodar barranco abajo. La cumbre en sí es mínima y solo se puede estar sentado en ella. Hacia el lado del glaciar, la caída libre es como de 200 metros. A pesar que se ve muy cercano al Humboldt, tardamos hora y media desde el campamento hasta la cumbre. Satisfechos de haber cumplido todas las metas, regresamos a levantar campamento y a emprender el descenso, del glaciar a Laguna del Suero, Laguna Verde, y seguimos bajando hasta la Laguna de la Coromoto, donde armamos nuestro último campamento en la montaña. Esa noche, a pesar que ya sentíamos calor y que dormimos con el sillín casi abierto, la temperatura bajó de 0 grados centígrados y la carpa y sus alrededores se cubrieron de escarcha. El viernes bajamos hasta la Mucuy y tomamos un jeep hasta Mérida. Imaginen el olor de estas personas que habían pasado 6 días sin bañarse. En la noche, a echarnos a perder otra vez, a comer y brindar por esta excelente excursión.